Agradecer la presencia a todos los que estáis aquí en esta ya noche, ¿no?, de invierno. Y también agradecer desde luego a todas aquellas personas que se van a dedicar, ¿no?, a prestar atención a través de los medios de comunicación, a los que agradecemos también que hagan difusión, ¿no?, de lo que aquí hacemos en la tarde de hoy en la sede del Ateneo. Es un día importante para el Ateneo porque nos habíamos planteado hace unos meses el retomar un foro que ya existía en el Ateneo en sus primeros años, y un foro que nació con el nombre del Aula de Pensamiento José Luis Serrano. José Luis Serrano es una persona que conoció al Ateneo y que el Ateneo conoció en sus primeros pasos, con el que hubo una muy buena conexión gracias a la persona de Antonio Manuel, y desde ese momento pues vimos en él una persona especial, una persona que aportaba muchísimo. De hecho también hicimos gala, ¿no?, en el club de lectura de su novela, ¿no?, de La Alhambra de Salomón, si no recuerdo mal el título. Y a partir de ahí, pues con su desgraciada pérdida, ¿no?, tuvimos la iniciativa de crear este aula para difundir, para poner sobre la mesa, ¿no?, temas, cuestiones de profundidad, de calado en relación a Andalucía. Y es por eso que decía que hoy es un día muy especial, porque vamos a retomar ese foro de discusión, de libertad, de pensamiento. Y lo vamos a hacer de la mano de Manolo, que ya es también conocido para el Ateneo, y el que, bueno, cada vez que le decimos Manolo, ya Manolo está diciendo que sí. La verdad que ha sido muy fácil, ¿no? Nos lo ha puesto muy fácil para poder estar aquí hoy. Entonces, cuando le planteamos a Manolo la actividad, ¿no?, y en el marco en el que se iba a desarrollar, Manolo se lanzó, antes hemos hablado, ¿no?, a la piscina sin agua y sin nada, porque evidentemente pensamos desde el Ateneo que el tema que se trae hoy aquí, ¿no?, el andalucismo histórico y su actualidad, y desde luego su rabiosa actualidad, como no puede ser de otra manera, es una cuestión que tiene mucho todavía que decir en Andalucía. Es una cuestión importante, ¿no?, sobre todo de cara a si se plantea la posibilidad y la necesidad, ¿no?, de articular un proyecto político decente y necesario para Andalucía. Y desde luego pues es una cuestión que a partir de lo político tiene proyecciones, ¿no?, hacia todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y es por eso que nosotros considerábamos que no había una temática más idónea, ¿no?, para retomar este foro que la cuestión del andalucismo histórico, y sobre todo a raíz también de la persona de Manolo, ¿no?, y de la publicación que él ha realizado en Almuzara, que trata esta cuestión de lleno, y además con una persona como Manolo que es una autoridad, ¿no? Él es doctor en historia y tiene una larguísima trayectoria en esta temática, y por extensión en el andalucismo de Blas Infante, en las publicaciones, estudios, en la historia de Andalucía. Es decir, pensamos que no hay una autoridad con más nombre que Manolo para tratar este tema y hacernos pensar, ¿no?, que al final es el objetivo de este foro que volvemos a retomar en el día de hoy. Así que bueno, yo sin más agradecer la presencia aquí de Manolo, de todos vosotros, y esperemos que sea fructífera, ¿no?, el rato que vamos a compartir aquí entre todos. Muchas gracias, Manolo. Bien, muchas gracias, Antonio. Y bueno, como siempre, es un placer colaborar con los amigos del Ateneo Arbonaida, venir al Cuervo a compartir reflexiones sobre Andalucía y sobre todo también traeros mi última obra, en la que he depositado mucha síntesis personal, mucha sabiduría, muchas ilusiones, tanto como si fuera la primera. Y yo creo que eso también define un poco el momento donde estoy y la emoción que siento al presentar esta obra por primera vez en un sitio como el Cuervo, sobre todo porque la primera vez que lo presentamos fue la semana pasada en Ronda, a propósito del aniversario, del 109 aniversario de la Asamblea Andalucista de Ronda, que tuvo lugar
en 1918. Bien, el libro como tal lleva un título bastante contundente: Andalucismo histórico, orígenes y evolución del andalucismo en tiempos de Blas Infante. Y deberíamos empezar intentando reflexionar sobre qué es el andalucismo histórico. Yo siempre me gusta diferenciarlo del andalucismo político, que durante la transición toma cuerpo hecho partido y tiene una dinámica propia. El andalucismo histórico se identifica más que nada con ese periodo, esa corriente historiográfica que viene a estudiar una serie de acontecimientos, una serie de pensamientos, de hitos, de asambleas, de discursos, de reflexiones, que lo que hacen es poner en valor y servirnos a los andaluces de espejo ante nuestras propias capacidades. De alguna forma, la aparición del andalucismo histórico lo que hace es intentar devolvernos la cultura de pueblo a los andaluces. Y, por supuesto, la dignidad, la conciencia de pueblo. Una conciencia de pueblo que va siempre unida a una conciencia de clase, porque el andalucismo histórico está comprometido con las clases populares, no con las élites precisamente. Y en ese sentido, el andalucismo también es una corriente historiográfica, un pensamiento que analiza una serie de hechos, como digo, de personajes y tal, que vienen a analizar y a reflexionar sobre la situación de Andalucía, no desde un punto de vista solamente social, económico, cultural, sino también referido al papel que tiene que buscar, que tiene que conseguir Andalucía en el contexto de los pueblos de España y en el contexto de los pueblos de Europa. Estamos hablando de un concepto, obviamente, que evoluciona. Ahora hablaremos un poco de los márgenes cronológicos, pero no es lo mismo el andalucismo histórico en tiempos de Blas Infante, en 1915, que en tiempos de la Segunda de la República, en 1930, que toma un cuerpo ya sustancialmente distinto. Y, por supuesto, también hundir las raíces de la aparición de ese andalucismo histórico en todo lo que son las inquietudes republicanas y federales, incluso yo creo que también anarquistas, porque el pueblo andaluz tiene mucho de anarquismo, en esos hechos que arrancan a mediados del siglo XIX y que tienen que ver con personajes tan gaditanos y tan cercanos a nosotros como puede ser Fermín Salvosea o Ramón de Cala, por decir alguno. Fundamentalmente, el andalucismo histórico está asociado a la biografía de Blas Infante. Y de Blas Infante hay que decir muchas cosas, pero sobre todo que era un tipo normal, era un andaluz como tal, quizás con unas cualidades, quizás él descubre Andalucía en un proceso que puede ser muy similar al que podemos descubrir cada uno de nosotros. Y mire ustedes, se puede estar de acuerdo o no con el pensamiento de Blas Infante, eso es legítimo, pero lo que hay que es contextualizar sus reivindicaciones en la época, porque eran cuatro locos los que entonces pedían autonomía y los que entonces se sacaron del bolsillo e inventaron una bandera andaluza, hoy respetada por ley y protegida y aceptada institucionalmente, pero lo difícil es tener esos discursos en determinadas décadas del siglo XX. Se puede estar o no de acuerdo con Blas Infante, ya digo, pero lo que no se puede poner en duda es su fuerza en cuanto a la vigencia de su pensamiento. Sobre todo porque, mirad, Blas Infante era el nieto del cacique de su pueblo, de Casares, en Málaga. Es un hombre que ya, habiendo nacido, tenía la vida resuelta. Una persona que con 24 años se hace notario. Si hoy ser notario es un partidito, imaginaros en los años 20. Una persona que tiene que esperar un año, porque la ley de notaría de la época no le prohibía ejercer hasta que consiguiera los 25 años. Una persona que se casa, contrae matrimonio, con la hija del cacique de donde está ejerciendo su notaría, en Peñaflor. Y por último, es una persona que su ideal le cuesta la vida. Pero no solamente la vida porque hay un golpe militar, que ya hablaremos de ello, sino porque se arruina defendiendo el proyecto político en el que él cree. Y esto es un dato también importante. Hoy que hay muchos andalucistas de PIN, es importante subrayar que al menos Blas Infante se gastó sus cuartos como notario para difundir sus ideas. Por lo tanto, el andalucismo, o el libro como tal, y por lo tanto el andalucismo político, arranca de esas primeras inquietudes
del republicanos federales de la España de mediados del siglo XIX, que contradicen esa visión tópica que tienen los románticos extranjeros, que parece, y es una cosa que todavía existe hoy, que parece que aquí estamos todo el día durmiendo la siesta, viviendo de la paguita o bailando sevillana o cantando flamenco, y que intentan, a través de una serie de intelectuales, poner en valor las cualidades del pueblo andaluz. Ese hito, ese desarrollo, esa cronología de ese andalucismo histórico tiene su primer hito en la Constitución de Antequera de 1883. La Constitución de Antequera es un documento teórico, nunca se lleva a la práctica, pero que es la raíz de ese republicanismo federal que asume como motor y como raíz el andalucismo histórico. Es decir, una Constitución de Antequera que tiene tres planos: el plano municipal, el plano comarcal, porque el andalucismo no cree en las provincias, porque son unas divisiones arbitrarias, y el plano andaluz, el plano regional. Una Constitución de Antequera, por ejemplo, feminista, que pedía la igualdad jurídica y social para la mujer y el hombre, que pedía el voto para la mujer 50 años antes que la Constitución española de 1931, que es la que reconoce el voto femenino, que incluso hablaba de la necesidad, fijaros qué dato más vanguardista, que la necesidad de que los andaluces que no tuvieran medios de vida tuvieran un mínimo ingreso vital. ¿Os suena a lo que hoy podemos tener, ¿no? El caso es que a partir de ese recorrido pues se inician una serie de hitos que culminan en el 1936 como fecha fatídica en donde en la historia de España, y no solamente en la historia de Andalucía, triunfa un golpe de Estado de 1936 como podéis imaginar o como conocéis, y que por eso precisamente el libro no podía, cuando llegué a ese capítulo de la muerte de Blas Infante, y ahora hablaremos, pues no podía dejar ahí el libro solamente. Yo creo que eso daba un mensaje pesimista, daba un mensaje incompleto de lo que es el mensaje de Blas Infante, y añadí un epílogo de cómo durante la transición se recupera la figura de Blas Infante, se recuperan los símbolos, se recuperan nuestras instituciones y llegamos a tener una autonomía, de la que hablaremos ahora, que de alguna forma era el anhelo que tenían aquellos primeros andalucistas. El libro habla, por tanto, de un tránsito que primero es una inquietud cultural, que después se convierte en una inquietud económica, hasta que finalmente es una inquietud política. Política en el sentido de transformar la realidad, y política como concepto que agrupa todas las otras vertientes. Estamos hablando también de un proyecto que al principio no deja de ser una reflexión teórica. Sí, en 1915 Blas Infante da una conferencia en el Ateneo de Sevilla que titula El ideal andaluz. Un año después, en el año 16, esa conferencia se hace libro, y a partir de ahí se inicia un movimiento con los centros andaluces, con las juntas liberalistas, que toma una dinámica obviamente cercenada por las dos dictaduras, las dos grandes dictaduras que tiene la España del siglo XX, la dictadura de Primo de Rivera en el año 23 y la dictadura del general Franco a partir del año 36, la consiguiente golpe militar y la consiguiente guerra civil. Lo cierto es que, de la misma forma que sucede en las personas, no somos los mismos con 20 años que con 40, que con 60, en función de nuestras experiencias, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestra formación, de nuestras emociones. El andalucismo histórico, una cosa es el andalucismo de los años 20 y otra cosa es el de los años 30. Lo cierto es que el andalucismo también se une al concepto de memorialismo. Precisamente la Ley de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, la que tenemos publicada, habla de que la memoria histórica está dedicada al rescate, a la difusión y al conocimiento, a la socialización de todas aquellas experiencias que han luchado por las libertades y por la democracia en Andalucía. Y entre ellas también el andalucismo histórico como una parte fundamental. Hoy el andalucismo es algo que, bueno, de alguna forma está asumido, está asentado, aunque había que matizar
salvo algún partido, que son los que no reconocen la identidad de Andalucía y que, para colmo, lo tenemos en nuestro Parlamento también, pues lo cierto es que, como decía Blas Infante en su propio Ideal andaluz, un libro joven, hecho deprisa y que él mismo revisa a lo largo de sus obras, el hecho de que este pueblo no tenga conciencia no significa que no sea necesaria. Y esto es un dato importante, es el gran reto que vive Blas Infante a lo largo de la vida. El libro también afronta una serie de tópicos y una serie de malinterpretaciones que se han hecho sobre la figura de Blas Infante y sobre el andalucismo general. Una de ellas, citaré algunas, por ejemplo, el tema del georgismo. Hay un capítulo que se llama Hola y adiós georgismo, precisamente intentando demostrar, porque está estudiado, pero está poco difundido, que hay una etapa de su vida en donde Blas Infante se acerca a este tipo de pensamiento económico, pero finalmente rompe con esa ortodoxia. ¿Por qué? Porque el georgismo es un pensamiento fundamentalmente económico que dice que la tierra no tiene ningún valor, la tierra es de todos, y que el valor de la tierra es del trabajo que tú le echas encima a esa tierra. Como podéis imaginar, es un planteamiento absolutamente utópico, fuera de la realidad legal, incluso y social, que tiene la Andalucía de la época, y llega un momento que Blas Infante, aunque se acerca a esa ideología y llega incluso a participar de un congreso iberoamericano de georgismo, en Ronda precisamente, llega un momento en que rompe y supera y busca otras cosas, porque la vida de Blas Infante como heterodoxo, como persona no dogmática, es una búsqueda constante de cosas que le pueden valer para su proyecto. Otro dato importante también que no se explica en las escuelas es el significado de nuestros símbolos. A diferencia de ahora, con respecto a lo que se ha estudiado durante la transición, que se dijeron muchas cosas y muy rápidas con esto de la batalla en favor de una autonomía de primera división, pues los símbolos no nacen en Ronda en 1918. En Ronda nace la bandera. Se publica o se empiezan a editar por las revistas andalucistas diferentes diseños de lo que puede ser el Hércules y los Leones, hasta que finalmente, en el año 31, en la propia clase de Blas Infante en Coria, tenemos el azulejo, que es la figura, la imagen que define ese escudo de Andalucía con el lema que todos conocemos, reconocido ya como oficialmente de Andalucía. Otro tema también curioso en la propia biografía de Infante es que siempre se había creído que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, poco menos que se condena a Blas Infante a irse a Isla Cristina y romper un poco el contacto con el mundo jornalero, ¿no? Bueno, pues hoy las últimas investigaciones, que si algo tiene también de bueno el libro es que aporto los últimos matices que se han descubierto en ese sentido. Una cosa es la historiografía que hoy podemos tener con casi 1000 títulos que se han hecho en torno al andalucismo histórico, y otra cosa es lo poco que se tenía investigado durante la transición. 40 años de hacer historia dan para mucho. Bueno, pues hoy ya podemos decir que eso no es así, que Blas Infante da un paso atrás, se retira del liderazgo del movimiento, lo cual le honra como persona, y él no quiere, lo dice así, que el liderazgo del movimiento andalucista dependa de una persona, por lo cual se retira voluntariamente y hay una permuta con el notario de Isla Cristina y desde la notaría suya de Cantillana se va a Isla Cristina. De alguna forma cambia a los jornaleros del mar por los jornaleros de la tierra, o al revés, cambia a los jornaleros del mar, los pescadores, por los jornaleros de la tierra, que son su gran leitmotiv a lo largo de toda su vida. Lo cierto es incluso que hemos descubierto que había una persona allí en Isla Cristina, que era un alcalde, Román Pérez Romeu, que llega a ser alcalde y diputado y presidente de la Diputación de Huelva en los años de la dictadura de Primo de Rivera, que parece ser que juegan o que tienen una historia, una amistad muy especial, que intuyo que se pueden conocer del Ateneo de Sevilla, donde Blas Infante empieza a socializarse como notario y a difundir sus ideas, y que este Romeo pues le dice, vente para acá, para el pueblo, y está por aquí, ¿no? Es obvio que con una dictadura Blas Infante no podía hablar de política, pero se las busca para intentar siempre mantener viva esa llama. Y aparte
homenajes a la mujer, aparte de temas animalistas, que ahora hablaremos de ellos, pues resulta que él, entre otras cosas, en un viaje absolutamente iniciático, viaja a Marruecos. Bueno, entonces no se llamaba Marruecos, era el protectorado francés. Viaja a Admat y rinde homenaje al Mutamid como un rito en donde algunas personas han querido ver una conversión al Islam un poco extraña y forzada, porque la verdad es que la espiritualidad de Blas Infante está por encima de todas las creencias, ¿no? También hay otro tópico en torno a la figura de Blas Infante y a su personalidad, que es el tema de la masonería. Y es un mito que tenemos que ir derribando poco a poco. La masonería, a lo largo de la historia, han sido focos y ámbitos y asambleas de libre pensamiento, donde la gente que no podía leer o no sabía leer iba a cultivarse. La masonería, las logias han sido también lugar de ayuda mutua, de libertad por encima de los grandes dogmas en donde se han fundamentado la historia de España, es decir, la monarquía, la aristocracia, la Iglesia y el ejército. Han sido, por eso, tan perseguidos a lo largo de la historia, y eso justifica también que esas sociedades masónicas fueran como muy reservadas, como muy secretas. No tanto porque lo que decían o hacían fueran peligrosos, sino porque indudablemente cuestionaba ese estatus oficial tremendamente encorsetado, ¿no? Por lo tanto, Blas Infante tiene, como todos los intelectuales de la época y como todos los liberales de la época, tiene contacto con la masonería. Pero también hay que decir que la espiritualidad de Blas Infante va mucho más allá de cualquier creencia convencional. Él es una persona muy de síntesis de todas las culturas. Lo mismo te cita a Jesucristo, que te cita a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz, que te cita a Buda o a Confucio o a Maimónides. Es decir, es un tío con una tremenda cultura, con una capacidad de síntesis, y él es una persona sincrética, es decir, todo lo que le parece bueno de doctrinas que en teoría están enfrentadas, él lo asume como propio y conforma lo que es su utopía infantiana. En ese sentido, hay que denunciar el intento de convertir al Islam a Blas Infante. Blas Infante era un enamorado del Al-Ándalus, pero no de cualquier Al-Ándalus, sino de su etapa califal, que es la etapa de más esplendor para Al-Ándalus. Después vinieron los almorávides y los almohades, que fueron intolerantes, tan intolerantes como los cristianos, cuando nos conquistaron desde el norte. Entonces, ese empeño por parte de algunos círculos musulmanes de convertirlo al Islam y de darle incluso un nombre árabe, Ahmed, es absolutamente inventado y absolutamente irreal, porque Infante nunca dice que sea musulmán. Si lo dijera, yo no tendría ningún problema en decirlo aquí, pero es que lo que no puedo decir es algo que en lo que no creo y lo que no está documentado. Para colmo, tenemos también una ultraderecha ahora mismo en España que se basa precisamente en su islamofobia para rechazar a Infante porque decía que era una persona que lo único que aspiraba a introducir al Islam en la cultura andaluza. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Otro tema también importante, también al hilo un poco de esa cercanía y de esa admiración por figuras como el Mutamid o por las figuras vinculadas al andaluz, va a ser su emoción o su descubrimiento del flamenco. Durante su visita a Admat, a su regreso a Andalucía, él escucha una nuba y él, quizás con una iluminación o una intuición, entiende que ahí hay un matiz flamenco que responde a esos campesinos que fueron desposeídos de la tierra y que fueron expulsados de Andalucía hacia el norte de Marruecos. De alguna forma él descubre que hay una parte de Andalucía, de la cultura andaluza, que todavía está presente simbólicamente y culturalmente en el norte de África. Y por encima de prejuicio y por encima de fronteras o de estados, él defiende un proyecto intercultural de Andalucía con el norte de África. Todavía no estamos hablando de Marruecos, todavía no hay un estado independiente. Pero lo cierto es que cuando llega a Andalucía, él estudia a Priano, se rodea de cantaores, pregunta, estudia, lee y elabora su teoría sobre el origen del flamenco y los secretos del cantejondo. El flamenco viene del Felak Mengu, es decir, es un canto
de alegría, de pena, de ritmo, al que se incorporan otras matices de América Latina, del mundo negro, del mundo judío, del mundo gitano, y que todo eso, como mundos marginados dentro de la sociedad andaluza de la época y de siglos posteriores, pues van a ser condenados y van a ser perseguidos y van a ser, en definitiva, van a convertirse en un instrumento de liberación y en un instrumento de expresión del alma íntima de Andalucía. No es en vano que muchos autores identifiquen el jazz, por ejemplo, con el flamenco y el flamenco con el jazz. El caso es que Blas Infante es el primero que pronuncia esta teoría, y una teoría atrevidísima para la época, hasta tal punto de que él no publica su libro. Su libro tiene que ser en 1980, cuando la primera Junta de Andalucía preautonómica se atreve a editar ese libro, porque ese libro rompía todas las teorías del flamenco de sus años, los años 20, porque el flamenco o viene de Flandes o viene del AVE, pero parece ser que los intelectuales de la época no se habían explicado un origen social y un origen histórico y cultural de la forma que lo explicaba Blas Infante. Otro tema también importante que abordo también en el libro, porque es una faceta que está apareciendo cada vez más en los últimos descubrimientos, es el tema animalista. A ver, Blas Infante fue un animalista convencido, porque entendía que los seres vivos formábamos todos uno, una unidad en el universo, y que no había ni seres superiores ni seres inferiores. Reconocía que había animales que había que sacrificar para la alimentación humana, pero había que hacerlo con la piedad y con el cariño y con el respeto que se merece. Incluso las revistas andaluzías en las primeras décadas del siglo XX ya alertaban, fijaros qué temas más vanguardistas también, sobre el hecho de que cuando tú sacrificabas a un animal y el animal padecía de alguna forma, esa carne que tomábamos los seres humanos venía infectada ya de alguna forma con ciertas toxinas que nos podían afectar a nosotros. Ese animalismo se expresa a través de una serie de cuentos de animales que tiene Blas Infante. El último va a publicarse el mes que viene, un libro sobre un zorro, el zorro Dimas, que él se encuentra durante su estancia en Isla Cristina, un zorro al que matan la madre, porque era la norma de la época, matar al zorro y presentar la piel en el ayuntamiento para que te pagaran una recompensa, y él se opone a todo eso. Entonces, un hijo de una madre, de una zorra que habían matado, él lo cuida y lo cuida como si fuera un animal doméstico. Y a partir de ahí se establece unas emociones, unos sentimientos que de alguna forma es la puja entre el hombre que quiere un animal y quiere acapararlo y tenerlo para sí, y el hombre, el notario, el infante, el andalucista en este caso, que quiere dejarlo en libertad porque es el sentimiento, la tendencia o el genio natural, en este caso del animal. Es uno de los libros, uno de los cuentos inéditos que hemos podido transcribir y que es un libro que está lleno absolutamente de referencias interesantísimas, porque el libro se convierte en una forma de pensar, de hacer de los andaluces mejores personas con respecto al amor a los animales. Es decir, el amor a los animales nos lleva a ser mejores personas. Infante es un intelectual que no solamente quiere cambiar la realidad de Andalucía. Hay muchos intelectuales que quieren cambiar el mundo, pero pocos intelectuales, y esto es una faceta que estamos descubriendo últimamente de Blas Infante, Infante quiere también cambiar a las personas. Infante nos quiere palmeros, nos quiere votantes, nos quiere hooligan. Infante lo que quieren son gente motivada, personalizada, que sean capaces de mantener un espíritu formativo, crítico, de cooperación solidaria a lo largo de toda la vida y que su motivación sean constantes. No le interesan los avenedizos de la política que vienen para enriquecerse en 4 años. Eso no le interesa a Blas Infante. Y hay otro dato también muy importante, muy bonito, que hemos descubierto precisamente haciendo el libro este de Dimas, un sobrino mío y yo. Y es que en 1924, Infante, con este alcalde, con Román Romeu,
hace la primera normativa de España animalista. El Ayuntamiento de Isla Cristina hace una normativa municipal, una ordenanza, prohibiendo todo tipo de tortura y de espectáculos públicos para los animales. Fijaros que estamos en una época en donde los toros ocupaban prácticamente un valor de deporte nacional, era el primer espectáculo, las carreras de galgos, el cultivo también de algunas aves también de la época, la caza del zorro, por ejemplo, una cosa que él también denunciaba, la carrera de galgo, sí, todo eso prohibido. Y las ordenanzas establecían incluso la responsabilidad de los padres con respecto al maltrato que pudieran hacer los hijos con respecto a los animales. Este año celebramos el 100 aniversario de esa primera normativa en el Estado y bueno, le vamos a proponer al Ayuntamiento de Isla Cristina que lo celebre como Dios manda, porque yo creo que es un dato que merece la pena, ¿no? Otro aspecto importante también que quiero destacaros es la lucha por la autonomía. La autonomía, eso que tenemos hoy tan asumido y tan normalizado, la locura era decirlo en 1918, cuando los centros andaluces, que son las primeras asociaciones que hace el andalucismo histórico, se reúnen y se citan en enero del 18 para debatir en ronda un programa común y tener unos símbolos que los identifiquen, etcétera, etcétera, pues resulta que pedir la autonomía, pedir el autogobierno era una locura en la historia de España. En aquel entonces lo que había en todo caso era una mancomunidad de diputaciones, es decir, una unión de las diputaciones, en este caso de Cataluña, que fue el único territorio que tuvo esa posibilidad, de forma que, sin ser un reconocimiento político y sin ser un reconocimiento identitario, sí, en teoría, era una forma de gobernar mejor el territorio. En este caso, en noviembre de 1918, meses después de la Asamblea de enero, de la Asamblea de Ronda, el Centro Andaluz de Sevilla, en nombre de todos los centros andaluces, se dirige al Ayuntamiento y a la Diputación de Sevilla para que inste a los poderes centrales a que Andalucía tenga un autogobierno propio. Hacer esto en 1918 es una locura. Sobre todo también si entiendes el autogobierno con los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, justo los tres poderes que hoy tenemos: un Parlamento, un Consejo de Gobierno y un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tendrá que ser la llegada de la República cuando se pone encima de la mesa la posibilidad de un Estado autonómico muy parecido al que tenemos hoy. Si no llega a ser por el 18 de julio, posiblemente la República hubiera sido un Estado de las autonomías muy semejante a lo que hoy disfrutamos. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento, en la República, Blas Infante empieza a recoger los frutos que había sembrado anteriormente. Y al frente de las instituciones, militando en algunos partidos políticos, había gente que se había formado en el andalucismo en los centros andaluces y creen en la autonomía. Y entonces se inicia un proceso en favor de la autonomía durante la Segunda República. Un proceso que corta radicalmente la sublevación del 18 de julio. Fijaros, hoy, hace 40 años, cuando la transición, siempre se decía que, bueno, que la idea de la autonomía era algo que tenía Blas Infante en la cabeza y en su casa de Coria pues se divertía un poco haciendo el tema. Bien, hoy tenemos censados y documentados casi 250 municipios de toda Andalucía que apoyaron la autonomía durante la Segunda República. Es decir, no estamos hablando solamente de un pensamiento, de una fantasía de Blas Infante. Y no tenemos documentado más porque no podemos viajar por toda Andalucía, porque si pudiéramos, si tuviéramos dinero y tiempo, pues podríamos hacer más. Y en ese sentido, pues la muerte del proyecto andalucista también coincide con la muerte física de Blas Infante. Es decir, Blas Infante lo detienen, ingresa en un cine de Sevilla convertido en prisión provisional hasta que la fecha de la madrugada del 10 al 11 de agosto del año 36, en homenaje, en macabro homenaje, entre comillas, a un intento de golpe de Estado que fuerzas antirrepublicanas habían tenido en la Sevilla durante el año 32,
pues hacen un homenaje, hacen una saca especial los golpistas y sacan a determinadas personas, ¿no? Un diputado, al alcalde de Sevilla, al presidente de la Diputación y al propio Blas Infante, y lo fusilan. Todavía hoy no sabemos dónde está el cuerpo de Blas Infante. Es muy probable, y esto es una hipótesis, no hay nada documentado todavía, que esté en una de las 5 fosas comunes que tiene el cementerio de Sevilla. Fosa común, la primera, la de Picorreja, que hay un documental por ahí también bastante expresivo sobre las excavaciones, que se está excavando ahora mismo, se están documentando cuerpos, se están obteniendo los ADN, pero después de pues creo que año y medio, el examen, la investigación se ha paralizado un poco porque han quedado los presupuestos ya agotados y esto, indudablemente, esos análisis para encontrar ADN a través de los huesos, pues son costosos. Es muy probable que en esa fosa esté el cuerpo de Blas Infante junto con otros demócratas que fueron víctimas de la represión franquista durante los primeros años, los primeros días en Sevilla. Una fosa en común donde todos los cuerpos no eran necesariamente represaliados. Había también vagabundos. Hay también constancia de que se echan en esa fosa común a los primeros legionarios que fueron a hacer las guerras con Franco, con falsas promesas por su parte. Incluso también el libro de enterramiento del Ayuntamiento de Sevilla de aquellos días habla de que se arrojaron también algunos fetos que nacían muertos cuando parían sus madres, ¿no? Incluso algún que otro indigente. En los libros de enterramiento del Ayuntamiento de Sevilla, en el cementerio que he tenido el placer de tocar y de ojear, tienen una cosa muy curiosa, y es que el funcionario de la época, con cierta sensibilidad, todo hay que decirlo, cada vez que se arrojaba a un represaliado a la fosa, dejaba una página en blanco. Cuando era un legionario ponía legionario, cuando era un indigente ponía indigente, o cuando era un feto ponía un feto. Pero en este caso, físicamente, desde mediados de julio, aproximadamente coincidiendo con los primeros días del golpe, hasta ya bien entrada la guerra, que se llena la fosa, se tapa y hay que abrir otra, pues él va dejando páginas en blanco, con lo cual podemos identificar perfectamente el número de muertos represaliados que fueron arrojados a esa tumba. De alguna forma, como os decía antes, el libro no podía acabar dándole la razón a los golpistas. Por eso era de obligado cumplimiento rematar el libro con un epílogo que se refiere a cómo conquistamos la autonomía durante la transición. Si algún valor tiene nuestra transición, entre otros, es, además de haber conseguido una autonomía que nos equipara históricamente a esas nacionalidades históricas, que sí tuvieron la suerte de poder publicitar durante la República sus estatutos de autonomía. Andalucía se quedó ahí. Tuvimos una serie de asambleas. La última la íbamos a tener en septiembre del 36, pero pasó lo que pasó el 18 de julio. Bueno, pues al margen de conquistar esa nacionalidad histórica, ese nivel teórico de autogobierno, también nuestra conquista de la autonomía también nos sirve para recuperar una historia que nos la tenían silenciada. Y descubrimos personajes como Blas Infante, los círculos de personas que rodearon a Blas Infante, descubrimos que teníamos unos símbolos, que teníamos una verde y blanca, que ya cantó Carlos Cano con su disco por las calles y los pueblos de Andalucía, que teníamos una historia que nos habíamos silenciada, y que de alguna forma todo ese caudal de memoria que de alguna forma conectaba esa incipiente democracia que todavía no sabíamos muy bien cómo íbamos a acabar con lo que fue durante la Segunda República, pues todo eso significó un empuje a esa conquista, a esa conciencia autonómica que los andaluces tuvimos en aquella época, en aquellos valiosos años de la transición, con todo lo que vosotros conocéis. 4 de diciembre, 28 de febrero. Hay que decir siempre que el 28 de febrero se pierde con la ley en la mano, porque el régimen del PSOE durante tantos años ha hecho creer, sobre todo a los jóvenes, negándole a los jóvenes información en las escuelas, de que si echamos el voto el 28F, parece que ya conquistamos la autonomía. No, eso no fue así. La autonomía se bloqueó
tuvo que ser la movilización popular y la acción de los partidos políticos en las Cortes la que logra desbloquear todo eso. ¿Y por qué se bloquea el estatuto? ¿Por qué nos exigen un 28 de febrero con unas condiciones tan especiales que fuimos el único territorio de España que tuvo que superar esas condiciones? Porque hubo una ley de referéndum que hizo UCD y PSOE que exigían esas condiciones tan duras. Recordar, la mitad del censo de votos afirmativos. Esas condiciones que nos pusieron a nosotros, pese a que el Grupo Parlamentario Comunista y pese a que el Grupo Parlamentario Andalucista en Cortes advirtieron, cuidado, que la primera autonomía donde se va a aplicar esta ley es Andalucía, y si una provincia no alcanza esa cota, condiciona a las otras 7, que es lo que pasó. Gracias a que hubo movilizaciones, gracias a que hubo mucha incidencia y mucha lucha y muchas iniciativas en el Parlamento, se pudo desbloquear esa autonomía que en teoría estaba condenada a reconvertirse por el 143. Y pudimos culminar por un proceso que, insisto, al menos en teoría, nos igualaba a esas nacionalidades históricas. Tuvo que ser un pacto político entre todas las fuerzas parlamentarias de Andalucía para sustituir el referéndum de Almería por una solicitud que hacían los parlamentarios de esa provincia. Y bueno, esto quedaría pendiente, porque a mí me gustaría hacer también un segundo libro, que sería la continuación de este, que sería el andalucismo político durante la transición. Bueno, pues de todo esto habla este libro. Este libro, de alguna forma, no podía no seguir dándole la victoria histórica al 18 de julio. Por eso acabo sus últimas páginas pues hablando de cómo el pueblo de alguna forma resucita en ese 4 de diciembre, cómo vivimos ese recorrido con ese regionalismo de entonces, que se traducirá luego en una corriente autonomista, en una cultura incluso de la autonomía de Andalucía, donde ponemos en valor Andalucía como sujeto político, como realidad diferenciada, etcétera, etcétera. Y eso no quiere decir que teniendo autonomía ya hayamos respondido a todas las exigencias que demandaba Blas Infante. Seguimos formalmente teniendo autonomía, pero desde luego no vivimos en el paraíso. Tenemos todavía muchos indicadores que demuestran que tenemos que avanzar mucho en el tiempo. De alguna forma también, como os decía antes, el libro es una síntesis. Yo me lo he pasado bomba, porque fijaros, cuando hacía un capítulo o hacía un comentario, yo me llenaba de libros la mesa y decía, a ver, ¿cómo lo trata este autor? ¿Cómo lo trata este otro? ¿Cómo tal? ¿Qué diferencia hay? Y claro, es una labor de síntesis que a mí me ha hecho disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el pensamiento de Blas Infante, pues no solamente nos habla de municipalismo, de autogobierno, de feminismo, de ecología, de medio ambiente, de animalismo. Es un llamamiento también hoy día a la unidad, a la dignidad y a la capacidad de movilización que tenemos los andaluces, que ese es un poco lo que nos tiene que salvar. Es un libro que está dirigido a todos los públicos, es un libro donde intento explicar para todos los niveles académicos, digamos, diferentes conceptos que pueden ser complicados, y es un libro también donde Andalucía, de alguna forma, no intento tampoco hacer una exaltación del andalucismo, sino tener una exposición objetiva, cercana, didáctica, demostrando que Andalucía no somos los que más, no somos un pueblo que nos sintamos especialmente superiores, simplemente somos diferentes. Los 27 capítulos que consta el libro, pues creo que tienen una lectura amena, se completan con una serie de lecturas complementarias a lo que se habla en cada capítulo y se completan también con 4 o 5 referencias bibliográficas para que la persona que quiera seguir ampliando lo haga. Yo digo que este libro no acaba en la última página, todo lo contrario. Este libro, como dice la contraportada, es el inicio de una gran amistad. Este libro, de alguna forma, lo que pretende es acercar, especialmente también a los docentes, como recurso pedagógico, una serie de hechos que están fuera de nuestra órbita educativa, y eso es una pena. Por último, deciros también que el libro, Almuzara ha hecho una gran edición,
me hizo caso al recomendar que el libro tuviera una tipografía de letras grande, que se leyera bien, que fuera para todos los públicos, para los mayores y para los que están poco acostumbrados a lectura, y que espero que disfrutéis también con vuestra lectura. Yo me he permitido de traer un ejemplar como regalo al Ateneo de la Arbonaida y un poco en homenaje a la buena labor que hacéis, que os deseo buena aventura para muchos años. Y os voy a leer ya para acabar las últimas frases del libro, porque yo creo que son bastante expresivas de todo esto que estamos hablando, ¿no? Se mata a un hombre, dejó escrito el notario Blas Infante, pero no se puede matar una idea. Con todo esto, reconociendo los avances en todos los órdenes existentes en Andalucía, no podemos ocultar todo lo que aún hace falta. El estatuto será lo que quieran los andaluces, dijo el hijo de Casares. A nosotros, amigo lector, a ustedes y a mí nos corresponde ese reto. Quizás el reto sea que cada andaluz descubra ese Blas Infante que lleva dentro. Muchas gracias.